Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en una cuestión, la verdad, fundamental y que nos define silenciosamente: el origen de nuestra relación con el dinero. Exacto. Todos tenemos una huella financiera, ¿no? Una forma casi instintiva de pensar y actuar con el dinero. La pregunta es, ¿cuándo se forma esa huella? Porque un análisis reciente ha reabierto esta conversación, sugiriendo que la base se solidifica mucho antes de lo que solemos pensar. Y eso nos sitúa, pues, en el centro de nuestra discusión de hoy. ¿Está nuestro futuro económico sellado por las lecciones, conscientes o no, que absorbemos antes de ir al colegio? ¿O por el contrario, es más bien el resultado de una construcción activa, de un aprendizaje que se extiende durante la adolescencia y la madurez? Dicho de otro modo, ¿somos prisioneros de nuestra infancia financiera o somos en realidad arquitectos de nuestro destino económico? Pues yo voy a defender que la evidencia es cada vez más clara. Los cimientos de cómo gestionaremos el dinero el resto de nuestra vida se establecen de manera casi inamovible antes de los 7 años. Y yo, por el contrario, argumentaré que esa idea es peligrosamente determinista. Sostengo que si bien la infancia influye, claro que sí, la verdadera competencia financiera se construye con herramientas y experiencias que solo llegan en la adolescencia y la vida adulta. Mi postura es que la primera infancia es el periodo crítico. Y no hablo de aprender a contar monedas, sino de algo mucho más profundo. Las actitudes, las reacciones automáticas que se graban en nuestro cerebro, la inclinación por la gratificación instantánea frente a la paciencia, la percepción de escasez frente a la suficiencia. Bueno, todo eso se programa en esos primeros años. Y es una programación, extraordinariamente resistente al cambio. La prueba más sólida nos la da un estudio de la Universidad de Cambridge, que es contundente. A los 7 años, nuestros patrones financieros básicos ya están fijados. Es como aprender un idioma. Lo que un niño de 5 años absorbe sin esfuerzo, a una adulta de 30 le cuesta un mundo. Y las consecuencias son muy reales. El Banco Mundial nos dice que los adultos que carecen de esta base temprana tienen un 30% más de probabilidades de caer en el sobreendeudamiento. No es que sean irresponsables, es que están luchando contra su propia programación infantil. A ver, yo entiendo perfectamente esa lógica, pero me parece una simplificación que nos puede llevar a un fatalismo muy peligroso. La alfabetización financiera no es una foto fija que se toma a los 7 años, es una película que dura toda la vida. La propia investigación que se cita, por ejemplo la de la Universidad de Wisconsin, habla de que un niño de 3 o 4 años puede entender conceptos como esperar o intercambiar. Vale, de acuerdo, pero llamar a eso hábitos financieros es, en mi opinión, forzar mucho la definición. Son precursores del autocontrol, sí, pero no son finanzas. Las herramientas que de verdad te cambian la vida, las que marcan la diferencia entre la estabilidad y la precariedad, entender el interés compuesto, diferenciar deuda buena de deuda mala, planificar la jubilación, se asimilan de forma eficaz entre los 13 y los 15 años. ¿Y por qué? Pues porque es cuando desarrollamos el pensamiento abstracto necesario para proyectar a futuro. Además, el dato de T. Rowe Price de que los hijos copian el 80% de los hábitos de sus padres no apoya tu tesis de la edad crítica. Al contrario, demuestra una influencia continua que no para a los 7 años, sino que se extiende durante toda la crianza. Vale, pero creo que estás confundiendo la herramienta con el fundamento. Cuando yo hablo de los hábitos formados en la infancia, no me refiero a saber qué es una hipoteca, sino a los guiones mentales que operan por debajo de todas nuestras decisiones. Pensemos en algo tan simple como el método de los 3 frascos que se menciona. Le das a un niño 3 huchas. Una para gastar a corto plazo, otra para ahorrar para un objetivo mayor y una tercera para compartir. No le estás enseñando contabilidad, le estás instalando a nivel casi neuronal un ethos financiero, la idea de que los recursos que entran se gestionan, no se gastan por defecto. Ya, pero ¿de verdad crees que un niño de 6 años que mete una moneda en la hucha de ahorro está entendiendo el concepto de coste de oportunidad? ¿O simplemente está siguiendo una regla para complacer a sus padres? No lo entiende conceptualmente. Claro que no. Igual que no entiende la bioquímica de los nutrientes cuando le enseñas a comer verdura. Es que se trata de crear el hábito, la respuesta automática.
La prueba de la fuerza de esta programación la vemos todos los días en los adultos. La enorme dificultad que tiene la gente para cambiar sus patrones de gasto, incluso sabiendo que les hacen daño, demuestra que no luchan contra una mala decisión, sino contra un cableado neuronal que se estableció hace décadas. Ahí es donde creo que tu argumento no se sostiene. Llamar hábitos financieros a estas inclinaciones es impreciso. Son, en esencia, patrones de temperamento. El niño que es capaz de esperar para comerse la segunda golosina probablemente será también el que ahorre. Pero eso se aplica a todo, no solo al dinero. Es autocontrol. El aprendizaje financiero real, el que tiene que ver con la gestión de recursos escasos en un mundo complejo, empieza más tarde. Empieza con herramientas como una paga estructurada, donde el adolescente tiene que decidir si gasta su dinero en salir con amigos el fin de semana o lo ahorra para comprarse un videojuego a final de mes. Ahí sí hay una relación directa entre ingreso, gestión y consecuencia. Pero es que esa paga estructurada es una herramienta que funciona infinitamente mejor si se apoya en el hábito de la paciencia que ya se ha fomentado desde los 5 años. No son etapas excluyentes, pero la primera condiciona el éxito de la segunda. Me parece una distinción un poco artificial la que haces entre temperamento y hábito financiero. El autocontrol es la piedra angular de la salud financiera. Esperar a la adolescencia para enseñarles es sencillamente llegar tarde. No es llegar tarde, es llegar en el momento adecuado. Pretender enseñarle a un niño de 6 años el valor del ahorro a largo plazo es como intentar enseñarle álgebra. Su cerebro no está preparado. El propio material que analizamos lo demuestra indirectamente. ¿Por qué se destacan herramientas como simulaciones económicas en el aula, proyectos de emprendimiento escolar o juegos como Cashflow? Todas estas son herramientas para adolescentes y jóvenes. Porque actúan como medidas correctoras. No estoy de acuerdo. No son correctoras, son formativas. Ahí es donde se produce el verdadero aprendizaje. Una simulación en la que un chico de 15 años invierte en bolsa y ve cómo sus decisiones tienen consecuencias, aunque sean ficticias, le enseña mucho más que 1000 charlas sobre la paciencia. O pensemos en aplicaciones como FinTonic, que ayudan a visualizar gastos. Son para jóvenes y adultos que manejan sus primeras cuentas bancarias. Esto indica que las habilidades prácticas, las decisivas, se adquieren cuando el dinero es real y las consecuencias también lo son. Es entonces cuando el cerebro está más receptivo. Yo lo veo justo al revés. Esas herramientas son un intento, a veces desesperado, de instalar un software que debería haber venido de serie. Son mucho más eficaces cuando se construyen sobre una base sólida. Si un adolescente llega a esa edad sin haber interiorizado la idea de que no se puede tener todo ya, esa simulación bursátil le parecerá un simple videojuego para ganar puntos, sin conexión con su vida. El dato clave que se menciona es que el ejemplo de los padres es el factor número 1. ¿Y cuándo es más potente ese ejemplo? No a los 13, cuando el adolescente busca su propia identidad y a menudo se rebela contra sus padres, sino de los 0 a los 7. Cuando los padres son el centro de su universo y absorben todo lo que hacen y dicen. Pero la influencia de los padres no se apaga a los 7 años, evoluciona. Un padre que delante de su hijo de 12 años compara precios en el supermercado, que explica por qué elige un seguro y no otro, o que le enseña el extracto de su fondo de pensiones, está dando una lección de finanzas mucho más compleja y útil que la que podía darle cuando tenía 5. O sea, la enseñanza se sofistica a medida que la capacidad de comprensión del niño crece. Reducir toda esa influencia continua a una ventana crítica en la primera infancia es ignorar la mayor parte del proceso educativo. No la ignoro, la jerarquizo. La primera etapa es la de los cimientos, la segunda es la de construir el edificio. Puedes tener los mejores planos del mundo, pero si los cimientos son de arena, la estructura se caerá. La conclusión lógica de mi argumento es que el esfuerzo principal, como sociedad, como sistema educativo, como familias, debe centrarse en los padres de niños menores de 7 años. Es el punto donde cada esfuerzo tiene el máximo impacto. Enseñar a los padres a modelar comportamientos, a hablar de dinero sin que sea un tabú, es la intervención más eficiente. Esperar a la adolescencia es, en esencia, hacer reparaciones de urgencia en un edificio mal construido. Entonces, según tu lógica, ¿qué le decimos a una persona de 40 años ahogada en deudas? Lo siento, tu oportunidad pasó a los 7 años, ya es tarde para ti. Es una visión terriblemente pesimista y creo equivocada. Ignora el 78% de adultos con problemas de deuda que, según tu modelo, tendrían una capacidad de cambio casi nula. Un enfoque eficaz tiene que ser un continuo a lo largo de la vida. No digo que sea imposible, digo que es inmensamente más difícil y costoso.
No propongo abandonar a nadie, sino establecer prioridades estratégicas. Por supuesto que hay que ayudar a los adultos, pero si cada año llega una nueva generación a la mayoría de edad sin la base necesaria, estaremos siempre apagando fuegos en lugar de prevenirlos. Es una cuestión de pura eficiencia. La intervención temprana previene, la tardía gestiona la crisis. El problema de tu intervención temprana es que es abstracta y muy difícil de escalar. Depende de la voluntad y la capacidad de cada familia. En cambio, la educación financiera en la adolescencia puede ser sistemática. Los colegios pueden implementar currículos estandarizados, como ya se hace en otros países. Es medible, universal y llega a todos, especialmente a los que vienen de entornos donde los padres, por la razón que sea, no pueden dar ese ejemplo. Enseñar el poder del interés compuesto a un joven de 15 años tiene un impacto directo y tangible en cómo va a gestionar su primer préstamo estudiantil o su primera tarjeta de crédito solo unos años después. Esperar que todo se solucione por ósmosis en el hogar antes de los 7 es idealista y deja demasiada gente atrás. A la luz del debate, mantengo que la evidencia apunta a esos años formativos como la ventana crítica donde se forjan las predisposiciones. El aprendizaje posterior es posible, sí, pero a menudo es una lucha cuesta arriba contra una estructura ya consolidada. Si buscamos un cambio profundo y duradero, la prioridad debe ser la intervención temprana, crear cimientos sólidos desde el principio para que el resto de la estructura se sostenga sola. Por mi parte, concluyo que, aunque esa influencia temprana es innegable, la competencia financiera no es un destino escrito en piedra en la infancia. Es una habilidad compleja que se aprende y se perfecciona a lo largo de la vida, sobre todo cuando las decisiones empiezan a tener un peso real y nuestra mente puede comprender conceptos abstractos. Un enfoque que abarque todas las etapas, desde la niñez hasta la madurez, es el único que me parece verdaderamente completo y, bueno, también justo. Al final, la discusión revela una tensión fundamental. Como sociedad, como padres, como educadoras, ¿dónde ponemos el foco? En construir los cimientos más sólidos posibles en la infancia, asumiendo que es ahí donde se gana la batalla a largo plazo. O en proporcionar las mejores herramientas posibles durante la adolescencia y la edad adulta, cuando las personas se enfrentan a las decisiones reales, aceptando que siempre se está a tiempo de aprender a construir mejor. Al final, todo se reduce a una pregunta. ¿Qué es más decisivo, enseñar a un niño de 5 años a esperar por un segundo caramelo o enseñar a un joven de 15 a entender la letra pequeña de su primer contrato telefónico? El material que hemos analizado hoy nos deja claro que hay argumentos muy potentes para ambas visiones.